Me llamo Joanes Moreno. Tengo 70 años y durante casi 5 décadas creí que había construido una familia basada en el amor, el respeto y la entrega. Fui esposa de Miguel Martínez por 45 años, madre de Marta y Diego, y abuela de 4 nietos que eran mi mayor orgullo. Desde joven, renuncié a mis propios sueños para sostener los de ellos. Dejé mi trabajo, mis estudios y hasta mi salud emocional para ser la columna silenciosa que mantenía a todos de pie. Nunca me quejé, porque pensaba que así era el amor de una madre. Absoluto, incondicional, invisible. Pero lo que no sabía era que, con el paso del tiempo, esa invisibilidad se transformaría en irrelevancia y que mis propios hijos serían capaces de convertirme en una sombra en la historia que yo misma había escrito con tanto sacrificio. La traición no llegó de golpe. Fue una cadena de silencios, de pequeñas ausencias, de excusas que en su momento quise creer. El día que Marta me dijo: «Mamá, tú ya viviste tu vida. Ahora es nuestro turno». Algo dentro de mí se rompió, aunque intenté no mostrarlo. Estábamos en la misma sala donde Miguel y yo tomábamos café cada mañana, rodeadas de los muebles que habíamos comprado con esfuerzo cuando éramos jóvenes y el dinero apenas alcanzaba. Ella me miró con esa mezcla de lástima y autoridad que tienen quienes se sienten por encima de ti. Diego asintió como si todo estuviera ya decidido. Y lo que dijeron después fue aún peor, que yo no merecía ni $1 de la herencia de mi esposo. Papá construyó todo con su empresa. Tú solo fuiste la esposa, dijeron, con una frialdad que me heló la sangre. Solo la esposa, solo la mujer que cocinó, que cuidó, que acompañó en cada recaída, en cada fracaso, en cada noche de fiebre y desesperanza. La mujer que aprendió a ser enfermera cuando Miguel enfermó. La que sostuvo a la familia cuando todo parecía derrumbarse. Pero para ellos, eso no contaba. Querían que firmara un documento para renunciar voluntariamente a mi parte, porque sería lo más digno para todos. En sus palabras, lo correcto. Me ofrecieron una mensualidad simbólica, como si fueran mis patrones, como si quisieran mantenerme dócil y callada mientras repartían el patrimonio. Ese día me encerré en mi habitación sin decir palabra. Sentía que no caminaba, que flotaba dentro de un sueño oscuro del que no podía despertar. Cada rincón de la casa se volvió hostil. Cada fotografía enmarcada parecía burlarse de mí. Recordé cómo había pintado esas paredes, cómo había sembrado cada flor del jardín. Todo era mío y de Miguel. Pero ahora me trataban como a una intrusa, como si yo fuera una carga a la que había que sacar del camino para seguir con sus planes. En ese momento, sentí algo que nunca había sentido respecto a mis hijos. Miedo. Miedo de su frialdad, de su capacidad de manipular, de su desprecio absoluto por todo lo que había entregado. Y si alguna vez has sentido algo parecido, si en algún momento te han hecho dudar de tu valor dentro de tu propia familia, te pido que te suscribas al canal, que dejes un me gusta y actives la campanita, porque hay historias que duelen en silencio, y tu apoyo mantiene viva la voz de quienes fuimos obligadas a callar. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Primero fue el agente inmobiliario que, casualmente, pasó por la zona preguntando si quería vender. Después, el folleto de una residencia geriátrica en mi buzón. Finalmente, un tasador enviado por Diego para conocer el valor actual de la propiedad. Todo formaba parte de un plan meticuloso, un plan que habían construido mientras yo lloraba la muerte de Miguel. Me estaban borrando poco a poco de mi propia historia, disfrazando su ambición de preocupación. Yo me repetía que debía entenderlos, que eran tiempos difíciles, que tenían hijos, hipotecas, compromisos, pero cada vez que me miraba al espejo, veía una mujer más cansada, más rota. No fue una única traición. Fue un historial de desprecios que comencé a ver con otros ojos. Recordé mi cumpleaños número 69, cuando Marta olvidó llamarme por primera vez en décadas. Yo la disculpé, claro. Me dijo que el trabajo la tenía abrumada. Pero ese mismo día vi fotos en las redes sociales de una reunión familiar en casa de Diego. Estaban todos, menos yo. En ese momento sentí un nudo en el estómago, pero preferí pensar que había sido una coincidencia. Ahora, todo cobraba sentido.
No fue olvido, fue exclusión, deliberada, planeada. La cena de Navidad fue la gota que rebalsó el vaso. Marta me había invitado con la excusa de que sería más cómodo para los niños. Llegué con regalos, con mi postre de 3 leches, con ilusión. Pero después de cenar, me sentaron y me hablaron de mudarme a un sitio más seguro. Una casa tan grande no es para una mujer sola, dijo Diego, como si yo fuera una anciana desorientada que no sabía cuidarse. Marta me sonrió con esa dulzura envenenada y añadió, sería mejor para todos. Podemos ayudarte a encontrar un buen lugar. Esa noche, mientras fingía que no me dolía, decidí que algo tenía que cambiar. Pasé la noche en vela. Recordé cada vez que había justificado sus ausencias, cada mentira piadosa que me había contado a mí misma, para no aceptar la verdad. Me di cuenta de que llevaba años recibiendo migajas y agradeciéndolas como si fueran festines, de que había confundido amor con dependencia, entrega con autotraición. Y entonces, como un eco que venía desde el pasado, recordé las últimas palabras de Miguel, semanas antes de morir. Prométeme que no vas a dejar que nadie te quite lo que es tuyo. Prométeme que vas a luchar por ti. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número del abogado de confianza de Miguel, Jaime Ortega. Lo tenía anotado en una libreta vieja que guardaba en el cajón de la cocina. Cuando su secretaria atendió, sentí que mi voz salía más firme de lo que esperaba. Soy Joanes Moreno, la viuda de Miguel Martínez. Necesito hablar con el licenciado Ortega. Es urgente. La amabilidad de su tono me hizo sentir, por primera vez en meses, que no estaba sola. Me dieron cita para la mañana siguiente. Colgué el teléfono y, al hacerlo, supe que algo había cambiado para siempre dentro de mí. Dormí profundamente esa noche, como no lo hacía desde el funeral de Miguel. No fue una paz plena, pero sí un descanso alimentado por una nueva determinación. A la mañana siguiente me vestí con la misma blusa azul que Miguel decía que resaltaba mis ojos. No era vanidad, era símbolo. Me miré al espejo antes de salir y me vi distinta, no más encorvada, no más diminuta. Caminé hacia la oficina de Jaime con paso firme, sintiendo que cada bloque de la ciudad me alejaba un poco más de la mujer callada que había sido y me acercaba a quien estaba por nacer. La oficina del licenciado Ortega no había cambiado en absoluto. Las cortinas color vino, el aroma a cuero viejo, los diplomas cuidadosamente enmarcados. Pero yo sí había cambiado. Jaime me recibió con una calidez que me desarmó. Me ofreció agua, me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de contarle todo, se recostó en su silla con una mirada seria. Joanes, dijo finalmente. Miguel vino a verme 4 veces durante los últimos meses de vida. Estaba enfermo, sí, pero su mente estaba más clara que nunca y tenía miedo. No por él, sino por ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera detenerlas. Jaime se levantó y abrió una pequeña caja fuerte detrás de su escritorio. De Mojas. Allí sacó una carpeta sellada y un sobre con mi nombre, escrito con la inconfundible letra de Miguel. Este testamento reemplaza completamente el anterior, explicó. Y aquí está todo lo que necesitas saber. Me temblaban las manos cuando tomé el sobre. Lo abrí y leí la primera línea en voz alta. Mi querida Joanes, si estás leyendo esto, es porque nuestros hijos han mostrado su verdadero rostro. Sentí como si Miguel me hablara desde otro plano, sosteniéndome justo cuando más lo necesitaba. La carta era un abrazo hecho palabras. Miguel me recordaba todo lo que habíamos construido juntos, no con cifras ni documentos, sino con amor, esfuerzo, lágrimas y fidelidad. Me decía que yo era tan merecedora de cada centavo como él, porque su éxito había sido nuestro, que había tomado medidas para protegerme, no porque dudara de mí, sino porque conocía el corazón de nuestros hijos. Ellos intentarán hacerte creer que eres una carga, pero tú eres la razón por la que todo esto fue posible, escribió. Leí esas palabras una y otra vez, hasta memorizarlas. Y en ese momento supe que yo ya no tenía que justificar mi derecho a existir. Jaime me mostró el Nuevo Testamento. Todo. La casa, las cuentas, las propiedades de alquiler, las inversiones. Estaba a mi nombre.
Marta y Diego recibirían únicamente una cantidad simbólica, $1000 cada uno. Nada más. Miguel fue muy claro, dijo Jaime. No quería que ellos se beneficiaran de algo que tú habías ayudado a construir con tanto sacrificio. Me senté en silencio durante un largo rato. No hablaba, pero dentro de mí se estaba gestando algo nuevo. No era venganza, era justicia. Y por primera vez, no era una justicia que dependía de otros. Era mía. Esa misma tarde, recibí otro mensaje de Marta. Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos? No tiene sentido aferrarse a algo que no puedes manejar sola. Ya no me afectaba como antes. Sus palabras eran huecas, predecibles, contesté con firmeza. Necesito tiempo. Colgué sin dar más explicaciones. Fue la primera vez que sentí que mi silencio tenía peso, que no responder con lágrimas, sino con límites, era una forma de hablar más poderosa que cualquier grito. Pasaron 2 días. Luego vino Diego con otro intento disfrazado de propuesta generosa. Podrías quedarte con el 10% de todo. Es más que suficiente para ti. Le respondí que lo pensaría. No porque dudara, sino porque ahora cada paso que daba lo calculaba con la precisión de quien ya no tenía miedo. Llamé a Jaime y le pedí algo que nunca había hecho, que me recomendara un investigador privado. Si mis hijos habían estado planeando esto durante meses, tal vez años, yo necesitaba saber con exactitud qué sabían, qué habían hecho y con quién lo habían hecho. Lorenzo Díaz era un hombre serio, meticuloso y profundamente respetuoso. Le entregué todos los nombres, fechas, frases que recordaba. Él tomó nota en silencio, como quien ya conoce este tipo de historias. Señora Moreno, dijo al final, cuando hay traición, siempre quedan rastros. Durante los días que siguieron, me mantuve ocupada. No con angustia, sino con claridad. Revisé los documentos que Jaime me había entregado. Descubrí que la casa en la que vivía valía más del doble de lo que imaginaba, que Miguel había comprado propiedades silenciosamente y las había puesto a mi nombre, que había creado fondos de inversión para mi vejez, todo hecho en secreto, todo por amor. Una tarde, mientras organizaba los papeles de Miguel, Claudia Pacheco, mi vecina y antigua amiga, vino a visitarme. Tenía los ojos llenos de culpa. Joanes, perdona que me meta, pero hace 2 meses Marta vino a mi casa. Dijo que estabas confundida, que estabas perdiendo la memoria. Me pidió que te observara, que le avisara si notaba algo extraño. Mi sangre se heló. Marta no solo planeaba robarme la herencia, también quería hacerme pasar por mentalmente incompetente. Quise gritar, pero no lo hice. Solo asentí. Cada vez todo se volvía más claro. Claudia continuó. En ese momento pensé que era una hija preocupada, pero ahora lo entiendo todo. Tú estás más lúcida que cualquiera. Esa noche no dormí. Esperé a que Lorenzo regresara con los primeros hallazgos, y lo que trajo me revolvió el estómago. 6 consultas legales, correos electrónicos con frases como «Necesitamos declarar a mamá incapaz. Hay que proteger los intereses de la familia real». Y lo peor, una solicitud preliminar de tutela firmada por Marta y Diego. No la habían presentado aún, pero su existencia era prueba suficiente del monstruo en el que se habían convertido. Me senté frente al escritorio de Miguel, ese que había evitado desde su muerte. Extendí todos los documentos sobre la superficie. El testamento, los correos electrónicos, los registros financieros, los testimonios. Cada uno era una pieza del rompecabezas. Cada hoja, una prueba de la traición cuidadosamente orquestada. Sentía el corazón pesado, pero no por tristeza. Era determinación lo que me movía ahora. Sabía que estaba lista. Había llegado el momento de confrontarlos. No con ira, sino con verdad. No con escándalo, sino con evidencias. Llamé a Marta. Su voz sonó tensa al contestar. «Mamá, quiero que tú y Diego vengan mañana a mi casa a las 2 de la tarde. Vamos a hablar, pero será bajo mis condiciones». Se hizo un silencio incómodo. «¿Condiciones?», preguntó con tono incrédulo. «Habrá testigos. Será una conversación formal». Su respuesta tardó varios segundos. «Está bien», dijo finalmente. «A las 2». Esa noche dormí con una serenidad extraña. Ya no había miedo. No había duda. Solo una mujer que por fin estaba lista para recuperar su voz.
A la mañana siguiente me levanté temprano. Ordené la sala como si se tratara de una reunión de negocios importante. Coloqué 3 sillas en la mesa del comedor, una para mí en la cabecera y 2 frente a mí. Para ellos, en el centro, una carpeta con todo: el testamento, la carta de Miguel, las pruebas del investigador, los correos, la solicitud de tutela. A las 11 llegó Jaime Ortega, puntual como siempre. Después Claudia, con rostro firme. Y por último Lorenzo Díaz, con todo su profesionalismo y expresión neutra. Estaba todo listo. Ellos no lo sabían, pero la verdad iba a desarmarlos en menos de 1 hora. A la 1:30 comenzaron las llamadas. Marta con su vieja estrategia. «Mamá, se alargó una reunión. ¿Podemos moverlo para mañana?» Diego también intentó. «¿Es necesario hacerlo tan formal? Podemos hablar entre nosotros». A ambos les respondí lo mismo. «Si no están aquí a las 2, entenderé que prefieren resolver esto a través de abogados». Esa simple frase surtió efecto inmediato. A las 2 en punto, su auto entró en la cochera. Vi desde la ventana cómo se bajaban, con carpetas bajo el brazo y rostros pálidos. No esperaban testigos, no esperaban solemnidad, no esperaban que su madre los estuviera esperando, erguida, fuerte y lista. Cuando abrí la puerta, noté cómo las expresiones de ambos se congelaron al ver a Jaime, Claudia y Lorenzo, sentados en la sala. «¿Qué es esto?», preguntó Marta. «Te dije que habría testigos», respondí con calma. «Y ahora se van a sentar, porque esto ya no es una conversación informal. Esto es una audiencia moral». Se sentaron con rigidez, sin saber por dónde empezar. Marta abrió su carpeta, pero sus manos temblaban. Diego apenas podía sostener la mirada. Sabían que algo iba mal, pero aún no sabían qué tan profundo iba su error. Les aseguré con una sonrisa seca: «Tenemos mucho de qué hablar». Antes de mis modes, que pudieran decir palabra, establecí las reglas. 1. Todo lo que se diga aquí quedará registrado. 2. Cada afirmación debe tener respaldo. 3. Cuando yo hable, ustedes escuchan en silencio. Marta protestó débilmente. «Mamá, esto se está saliendo de control». «No, Marta», le interrumpí. «Lo que se salió de control fue tu ambición. Yo apenas estoy devolviendo las cosas a su lugar». Abrí la carpeta y coloqué una copia del testamento de Miguel en el centro de la mesa. «Este documento, firmado por tu padre 3 meses antes de morir, anula todo lo anterior. Aquí queda claro que yo soy la única heredera. Ustedes reciben $1000, cada uno». El silencio fue sepulcral. Claudia cruzó los brazos. Jaime observaba sus reacciones sin decir nada. Diego palideció. Marta rompió el hielo con una frase que esperaba desde hacía días. «Creemos que papá no estaba en sus facultades mentales cuando firmó ese papel». Jaime se adelantó. «¿Están insinuando que permití que un hombre incompetente legalmente firmara un testamento?» Marta balbuceó. «No lo decimos así. Solo pensamos que tal vez no estaba claro del todo». Yo la miré directamente. «¿Tienen informes médicos que respalden esa afirmación?» Silencio. Sabía que no. Lo único que tenían era desesperación. Entonces, fue mi turno. Coloqué sobre la mesa los correos electrónicos que Lorenzo había conseguido. Marta se abalanzó para leerlos. Su rostro enrojeció al ver su propia firma en frases como: «Debemos declarar a mamá incompetente. Hay que proteger los intereses de la familia real». Diego hundió el rostro en las manos. Yo continué. «Aquí está la solicitud de tutela que prepararon. Alegaron deterioro cognitivo y duelo patológico. Está firmada por ambos. ¿Quieren hablar de dignidad ahora?». Marta murmuró: «Nunca la presentamos, porque no encontraron un solo médico que validara sus mentiras», respondí. Jaime tomó la palabra. «Legalmente, lo que han intentado hacer podría considerarse conspiración para cometer fraude, abuso emocional y otros delitos más». Marta intentó defenderse. «Solo queríamos proteger el patrimonio». Mi paciencia se agotó. ¿Proteger? ¿Con rumores sobre mi salud mental? ¿Con tasadores en mi casa? ¿Con planes de internarme? Claudia intervino en ese momento, firme. «Tu hija vino a mi casa a pedirme que te espiara. Quería que confirmara que estabas perdiendo la memoria. Cuando le dije que estabas perfectamente lúcida, se molestó».
Marta cerró los ojos. Sabía que no había salida. Por último, miré a Diego. ¿Este depósito de $5.000 que hiciste en tu cuenta proviene de la herencia? Titubeó. Papá me lo prometió como préstamo. Lorenzo respondió. Curiosamente coincide con la fecha en que ustedes visitaron al abogado por primera vez. Me volví hacia Marta. ¿Y el tasador que contrataste? ¿Pensabas vender la casa antes o después de declararme incompetente? Ya no lloraba, ya no suplicaba, solo hablaba. Y cada palabra era un acto de justicia. Un acto que llevaba décadas esperando nacer desde el fondo de mi silencio. Marta se llevó las manos al rostro. Diego no decía nada. Jaime los observaba en silencio, dejando que el peso de las pruebas hablara por sí solo. Claudia se mantenía firme, como un faro de dignidad silenciosa. Y yo estaba de pie en medio de todo. No como víctima, sino como testigo de mi propia transformación. Su padre los conocía mejor que yo, dije con voz serena. Por eso no les dejó nada más que $1.000, porque sabía lo que eran capaces de hacer cuando él ya no estuviera para detenerlos. Diego empezó a llorar. Marta lo fulminó con la mirada, como si hasta en la derrota quisiera controlar todo. Lo siento, mamá, dijo Diego entre sollozos. No sabíamos, no pensamos. Lo interrumpí con firmeza. ¿No pensaron que tengo sentimientos? ¿Que merezco respeto? ¿Que esta casa es mía tanto como fue de su padre? Marta murmuró. Cometimos errores. No fueron errores, le respondí sin levantar la voz. Fue una estrategia. Fue un intento de borrarme de mi propia historia. Me senté con calma, recobré la respiración y les hablé como quien dicta una sentencia justa. Tienen 2 opciones: aceptar el testamento y retirarse con dignidad, o seguir peleando y perder hasta lo poco que su padre les dejó. Jaime se aclaró la garganta. Si insisten en disputar el testamento, iniciaremos una contrademanda por gastos legales, difamación y angustia emocional. Les garantizo que perderán mucho más de lo que imaginan. Marta se derrumbó. Diego seguía en silencio, como si ya no tuviera palabras. Por primera vez, no eran mis hijos. Eran adultos rotos por las consecuencias de sus propios actos. La justicia no siempre llega con jueces o tribunales. A veces llega en la forma de una mujer mayor que se niega a ser invisible. Y ese día, esa mujer era yo. Se levantaron lentamente. Marta recogió sus papeles, sus manos aún temblorosas. «Entendemos», dijo con voz apagada. «Aceptamos los términos. Lorenzo documentará su aceptación formal», respondió Jaime. Todo estaba hecho. Todo estaba dicho. Se dirigieron hacia la puerta sin mirarme. Pero antes de salir, Marta se volvió. «¿Algún día podrías perdonarnos?» Me quedé callada unos segundos. La miré directo a los ojos y le respondí. «El perdón no se pide, se construye. Y ustedes tienen mucho por reconstruir si quieren volver a tener una madre». No hubo respuesta. Cerré la puerta con suavidad. No con rabia, sino con firmeza. La casa quedó en silencio. Pero no era un silencio triste. Era paz. Era la ausencia del miedo. Era el eco de una dignidad recuperada. Me serví una taza de té y me senté en el sillón donde Miguel solía leer cada domingo. Por primera vez, no lloré su ausencia. Sonreí, porque entendía que él había previsto todo esto, que me había protegido más allá de la muerte, y que, de alguna forma, su amor seguía guiando mis pasos, incluso ahora. Ese día no gané una batalla legal. Gané algo mucho más importante, la certeza de que yo valía, que siempre lo había valido. Los días siguientes se sintieron como un renacer. Limpié la casa, abrí las ventanas, dejé que la luz entrara sin temor. Cada rincón ya no me recordaba una pérdida, sino una victoria silenciosa. Llamé a Hortensia, mi hermana, con quien no hablaba desde hacía años. Le conté todo. Ella, con su franqueza de siempre, me dijo: «Joans, esos niños salieron más fríos que el mármol. Miguel y tú los malcriaron demasiado». Me dolió, sí, pero también me aliviaba saber que alguien más veía lo mismo que yo. Una mirada externa que no estaba nublada por el amor maternal. Hortensia vino a visitarme. Juntas reorganizamos la casa, guardamos ropa, donamos cosas que ya no me hacían bien tener. Limpiamos el estudio de Miguel y lo convertimos en mi propio rincón. Una mezcla de santuario y escritorio. Pintamos las paredes,
Compramos nuevas cortinas, cambiamos los muebles de lugar. «No puedes vivir en un museo», me dijo mientras doblaba una camisa de Miguel. «Tienes que vivir tu propia vida, no quedarte congelada en la de él». Sus palabras fueron duras, pero tenían razón. Había pasado meses cuidando recuerdos. Era hora de comenzar a crear otros nuevos. Decidí renovar la habitación principal. Pinté las paredes de un verde suave que siempre me había gustado, pero que Miguel encontraba demasiado alegre. Compré una colcha nueva, puse plantas, colgué una pintura mía. Incluso instalé una pequeña televisión en la esquina, algo que antes habría considerado innecesario. Pero ahora no hacía las cosas para agradar a nadie. Las hacía por mí, porque esta nueva etapa no tenía que ver con la edad, sino con el derecho a tener una existencia propia. Había sido esposa, madre, cuidadora. Ahora quería ser simplemente Johannes, sin roles, sin etiquetas. Un domingo por la tarde, mientras regaba el jardín rediseñado, recibí una llamada que me tomó por sorpresa. Era Tatiana, la hija de Diego, mi nieta mayor. Su voz sonaba insegura. «Abuela, sé que todo ha sido difícil, pero quiero verte. No estoy de acuerdo con lo que hicieron papá y tía». Mi corazón se estremeció. Le dije que podía venir cuando quisiera. Tatiana llegó el siguiente fin de semana. Cocinamos juntas, vimos películas viejas, hablamos como dos mujeres que recién se conocen. Me contó sobre sus estudios, sobre sus sueños, y me dijo algo que no olvidaré jamás. «El abuelo te dejó todo porque sabía quién eras». Yo también lo sé. Sus palabras me atravesaron como un bálsamo. Durante semanas pensé que había perdido no solo a mis hijos, sino también a mis nietos. Pero esa tarde supe que no todo estaba perdido. Tatiana no venía a juzgar ni a pedir nada. Venía a estar, a compartir, a recuperar. Y con ella comenzaron a llegar los demás. Miguel, el hijo de Marta, me escribió un mensaje. «Abuela, tú cuidaste al abuelo cuando nadie más lo hizo. Me alegra que él lo reconociera». Cada nieto que se acercaba me devolvía un pedacito de fe, no solo en la familia, sino en la posibilidad de que el amor verdadero, el que no manipula ni exige, aún podía florecer. Empecé a sentir que mi vida ya no giraba alrededor del dolor, sino de la reconstrucción. Recuperar a mis nietos fue como abrir una ventana en una habitación cerrada por años. El aire entraba con fuerza, con verdad. Tatiana comenzó a visitarme cada fin de semana. Me ayudaba a cocinar, a mover plantas en el jardín, a digitalizar los papeles que aún conservaba. Un día, mientras acomodábamos libros en el estudio, me dijo con la voz baja: «Siempre me pregunté por qué eras tan callada en las reuniones familiares. Ahora entiendo. Nunca te dejaban hablar». Su sinceridad me desgarró, pero también me curó. Tatiana no sabía que sus palabras me hacían sentir visible de nuevo. Por años, había existido en silencio. Había asumido que ser madre significaba desaparecer un poco cada día. Ahora entendía que eso no era amor, era sacrificio mal entendido. La nueva generación, mis nietos, veían lo que yo había dejado de ver. Me abrazaban sin pedir, me escuchaban sin juzgar. Cada conversación con ellos era un acto de sanación. Miguel, el nieto de Marta, me escribió una carta. «Gracias por no rendirte, abuela. Tú eres la fuerte de esta familia», aunque ellos no lo vieran. Mientras esa nueva relación con mis nietos crecía, tomé otra decisión: invertir en mí, no solo en mi bienestar emocional, sino también en mi presente. Contraté a un jardinero profesional para rediseñar completamente el patio trasero. Plantamos lavanda, bugambilias, limoneros. Creé un rincón de lectura al aire libre, con una silla cómoda y luces suaves. También me inscribí en clases de pintura, algo que había soñado hacer desde joven. Llegaba con mi delantal manchado de acrílico y el corazón liviano, como si cada pincelada fuera un pedacito de vida que me estaba devolviendo. Fue entonces cuando decidí ir más allá. Fui a ver a Jaime y le pedí que me ayudara a estructurar fondos educativos para mis nietos. Quería asegurarme de que cada uno de ellos pudiera estudiar sin depender de sus padres. «Miguel estaría orgulloso», me dijo Jaime mientras firmábamos los papeles. «Lo estás haciendo con sabiduría, no con rabia». Tenía razón. No era venganza, era legado. Era devolver con amor lo que el dolor había querido arrancarme.
Era sembrar en terreno fértil, no en corazones envenenados por la ambición. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, recibí un mensaje de Diego. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Tatiana cumple 21 el mes que viene y le gustaría que vinieras a su fiesta. Entenderé si... no quieres». Me quedé mirando ese texto por varios minutos. No era una disculpa completa, pero sí un primer paso. Le respondí: «Dile a Tatiana que estaré ahí, pero iré como su abuela, no como tu madre. Nuestra relación tendrá que reconstruirse con tiempo y actos, no palabras». Y así lo hice. Me presenté en la fiesta con un vestido azul y una sonrisa firme. Marta y Diego llegaron después. Se mantuvieron a distancia, respetuosos pero tensos. No intentaron hablar, no forzaron sonrisas. Y eso, paradójicamente, fue lo que me permitió respirar tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, pude ser simplemente la abuela de Tatiana. Cuando abrió los regalos, el mío fue especial. Una pulsera de diamantes que había pertenecido a mi madre. Tatiana la sostuvo con cuidado y me preguntó en voz baja: «¿Estás segura de que quieres dármela ahora?». Le respondí con firmeza para que todos escucharan. Los regalos que vienen del amor deben entregarse cuando pueden disfrutarse, no cuando es conveniente. Para otros, esa noche mientras regresaba a casa, entendí algo profundo. No había perdonado a mis hijos, y tal vez nunca lo haría por completo, pero había soltado el veneno. Había dejado de cargar con el resentimiento, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Merezco vivir cada día sin que la traición me pese en la espalda. Merezco mirar al espejo y reconocer a la mujer que logró levantarse de las ruinas con dignidad. El silencio que antes me destruía, ahora me protegía. Era mi escudo, mi refugio, mi forma de decir «ya basta», sin necesidad de gritar. A los pocos días fui a ver a Jaime de nuevo. Le pedí ayuda para crear una beca en nombre de Miguel, destinada a jóvenes de familias humildes que quieran estudiar ingeniería. No era solo un homenaje, era una promesa, una forma de asegurarme de que el amor de Miguel, su esfuerzo y su visión seguirían vivos en cada mente joven que encontrara un camino gracias a él. Jaime me miró con los ojos brillando. «No todos los legados se escriben con apellidos. El tuyo, Johannes, se escribe con coraje». Y por primera vez creí en sus palabras. Poco después, viajé a París. Era un sueño que Miguel y yo habíamos postergado por años. Él decía: «Cuando nos jubilemos, lo haremos». Pero la enfermedad no esperó. Caminé por esas calles con su voz en la memoria y mi paso libre. Visité museos que habíamos marcado en mapas viejos. Cené en los restaurantes que habíamos soñado. Pero no lo hice como viuda cumpliendo un deseo. Lo hice como mujer redescubriéndose. Como una Johannes que entendía, al fin, que vivir no es cumplir con lo prometido a otros, sino con lo que una se debe a sí misma. En una de esas cenas, conocí a otras mujeres de mi edad. Viajaban solas, con historias tan intensas como la mía. Hablamos por horas en un café que olía a pan fresco y libertad. Me di cuenta de que mi historia no era única. Hay millones de mujeres que han vivido décadas para otros. Madres, esposas, cuidadoras, siempre últimas en la lista de prioridades. Y entonces un día, la vida les da un golpe tan fuerte que no tienen más remedio que despertar. Como yo desperté, como tú, que me estás escuchando ahora, también puedes despertar. Al regresar de París, mi casa ya no se sentía como un refugio de duelo, sino como un espacio de creación. Puse mis pinturas en las paredes, llené los rincones con plantas vivas, cambié los muebles de lugar, instalé lámparas suaves, incluso cambié los portarretratos. Quité fotos que solo me causaban dolor y, en su lugar, puse imágenes de momentos nuevos con mis nietos, con Hortensia, conmigo misma sonriendo en lugares donde antes ni imaginaba estar. Por primera vez en décadas, mi hogar hablaba de mí, no de lo que fui como esposa o madre, de lo que soy como mujer. Y fue entonces cuando entendí algo que transformó mi mirada para siempre. No es que mis hijos me hubieran borrado de la historia, es que yo había aceptado, durante años, vivir en una esquina de sus narrativas. Había dejado que ellos dictaran mi papel, la madre sacrificada, la mujer que espera en silencio, la figura que da y da, sin pedir nada a cambio.
Pero eso ya no era suficiente. La vida no me debía nada. Yo era quien me debía a mí misma una existencia completa. No perfecta, pero mía. Tatiana siguió viniendo cada fin de semana. A veces pintábamos juntas, a veces cocinábamos, a veces simplemente nos sentábamos en el jardín, en silencio. Un día me dijo: «Abuela, gracias por enseñarme que se puede empezar de nuevo a cualquier edad». Esa frase me estremeció. No por lo que decía de mí, sino por lo que decía de ella. Yo había sembrado una semilla en una nueva generación. Y esa semilla no tenía que ver con dinero, ni con herencias. Tenía que ver con el derecho a no desaparecer, a no callarse, a no conformarse con menos de lo que se merece. Y en ese mismo espíritu de renacer, me reconcilié con viejas amigas que había dejado atrás en los años de cuidar a Miguel. Claudia y yo nos volvimos inseparables. Cada miércoles almorzábamos y caminábamos por el parque. Hablábamos de todo y de nada. Reíamos como adolescentes y nos permitíamos llorar sin vergüenza cuando los recuerdos dolían. También retomé contacto con otras mujeres que había conocido en mi juventud. Juntas empezamos a planear un viaje a España para el año siguiente. Ya no hablábamos de lo que habíamos perdido, sino de lo que aún podíamos construir. Mi relación con Marta y Diego, en cambio, permanecía en un limbo silencioso. Me llamaban de vez en cuando. Conversaciones cortas, medidas, sin confrontaciones, pero tampoco con verdaderas disculpas. Aceptaban mi distancia. Sabían que habían cruzado una línea difícil de borrar. Y yo, aunque no les cerraba la puerta, tampoco la dejaba abierta del todo, porque entendí que el perdón no se regala, se gana. Y mis hijos, si de verdad querían redimirse, tendrían que hacerlo con acciones, no con frases vacías. A veces, después de sus llamadas, me quedaba en silencio mirando por la ventana. No era tristeza lo que sentía, era una especie de duelo diferente. Un duelo por la madre que fui, por la mujer que se borró para hacer espacio, y por la hija que aún esperaba, en lo más profundo, una disculpa que tal vez nunca llegaría. Pero al mismo tiempo, sentía una paz nueva, una fuerza silenciosa, como si cada día que vivía para mí fuera un acto de justicia, un acto de resistencia contra todas las veces que me callé para evitar el conflicto. Mi asesor financiero, un joven paciente y respetuoso, me ayudaba a manejar los fondos que Miguel había dejado. Cada decisión era mía, y cada vez que firmaba un documento, sentía que estaba sellando un nuevo capítulo. Establecí un fondo para emergencias, un plan de viaje anual y donaciones mensuales a una fundación de apoyo a mujeres mayores, porque entendía que muchas no tenían la suerte que yo tuve de ser advertida a tiempo, protegida a tiempo, despertada a tiempo. Quería que otras mujeres también encontraran su voz, su fuerza, su dignidad. Una mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de texto de Marta. «Mamá, sé que no es suficiente, pero quería decirte que lo lamento. Todo. Si pudiera volver atrás, haría las cosas diferente». Leí ese mensaje varias veces. No respondí enseguida. Dejé que reposara en mi alma como el café recién hecho. No sabía si era sincera. No sabía si era solo culpa. Pero era un comienzo. Y los comienzos, aunque pequeños, también cuentan. No contesté con palabras. Solo le envié una foto del jardín florecido y un mensaje breve. «Estoy bien. Espero que tú también lo estés. No sé si algún día volveremos a ser una familia como antes. Quizás eso ya no sea posible. Quizás nunca lo fue. Y yo solo me contaba historias para sobrevivir. Pero sí sé que ahora tengo algo que antes no tenía. Límites. No permito más chantajes emocionales. No acepto silencios manipuladores. No justifico desprecios. Aprendí que el amor no debería doler, que la entrega no debería anularte, que la maternidad no es un contrato de esclavitud disfrazado de ternura. Aprendí a decir no. Y sobre todo, aprendí a decir yo. Y si tú que estás escuchando esto también has sentido que te han hecho a un lado, si has callado más veces de las que puedes contar, si alguna vez te borraste para que otros brillaran, suscríbete a este canal, porque aquí, cada historia como la mía encuentra su lugar, porque tu voz también importa, y porque cuando las mujeres mayores hablamos, el mundo se detiene a escuchar lo que durante
Años ignoró. Después de todo lo vivido, cada mañana tiene un sabor diferente. Me levanto temprano, preparo mi café, abro las ventanas y dejo que la luz entre sin pedir permiso. Ya no camino con prisa. Ya no vivo en función del reloj de otros. Pinto, leo, camino, converso. Me he convertido en una mujer con tiempo para sí misma. Y no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Ganado después de haberme dado por vencida demasiadas veces. Hoy, mis días son míos. Y eso, para una mujer como yo, vale más que cualquier herencia. Claudia y yo seguimos caminando todos los miércoles. Hablamos de nuestros hijos, de lo que fuimos, de lo que aún soñamos. ¿Te das cuenta de que ahora es cuando más libres somos?, me dijo un día mientras observábamos los patos en el lago del parque. Asentí en silencio, porque sí, lo sabía. Éramos libres no por la ausencia de responsabilidades, sino por la presencia de una conciencia despierta. Sabíamos lo que queríamos y, más importante aún, sabíamos lo que ya no íbamos a aceptar nunca más. Un día recibí una carta, escrita a mano. Era de Diego. Me sorprendió porque ya nadie escribe cartas. Me decía que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había sido tan duro conmigo, que se sentía perdido desde la muerte de Miguel y que solo ahora empezaba a comprender todo lo que yo había significado para su padre y para él. La carta no pedía perdón directamente, pero estaba impregnada de una necesidad de redención. La leí varias veces y luego la guardé en una caja, no para olvidarla, sino para tenerla presente cuando decidiera qué hacer con ese puente que él había intentado construir. Tatiana me preguntó una tarde si alguna vez pensaba en perdonar de verdad a sus padres. Le respondí con honestidad. No se trata solo de perdonar, se trata de sanar. Y sanar a veces significa mantener distancia. Ella asintió, madura para su edad. Lo entiendo, abuela. A veces querer no es suficiente. Y tenía razón. A veces el amor no basta. A veces el daño hecho es tan profundo que el cariño se convierte en una sombra. Pero incluso las sombras pueden coexistir con la luz. Solo hay que aprender a vivir con ambas. Fue en una de mis clases de pintura donde descubrí esa nueva forma de reconciliación. La profesora, una mujer de 60 y tantos, nos pidió pintar una escena que representara algo que quisiéramos liberar. Pinté una puerta entreabierta, con una mujer de espaldas caminando hacia un jardín. No había rostros, solo un cuerpo erguido, un paso firme. La profesora se acercó y me dijo, «Esto no es una fuga, es una elección». Sonreí, porque eso era exactamente. No estaba huyendo. Estaba eligiendo dónde quería estar, qué quería recordar y a quién quería invitar a mi paz. Volví a caminar por los pasillos de mi casa con ligereza. Ya no temía los recuerdos, ya no me dolían las fotografías. Incluso comencé a dejar algunas en su sitio, no como anclas del pasado, sino como testigos de mi crecimiento. La imagen de Miguel en nuestro aniversario número 30, sonriendo con sus ojos brillantes, me recordaba que hubo amor, que todo no fue dolor, que en algún momento fui feliz y que eso también forma parte de mi historia. Una historia que ya no me avergüenza, sino que me sostiene. Decidí que en mi cumpleaños número 71 haría algo diferente. Invité solo a quienes me hacían bien. Mis nietos, Claudia, Hortensia, algunas amigas del curso de pintura. Tatiana me ayudó a decorar con flores y luces suaves. Cocinamos juntas, cantamos, compartimos recuerdos. Nadie habló de Marta ni de Diego. Y eso estuvo bien, porque ese día no era para ellos, era para mí, para celebrar que había vuelto a nacer, con arrugas y cicatrices, pero también con una fuerza que antes no sabía que tenía. Durante esa fiesta, Claudia se levantó con una copa en la mano y dijo, «Brindo por Johannes, no por la madre, ni por la esposa, por la mujer, la que decidió dejar de pedir permiso para existir». Todos aplaudieron. Yo me cubrí el rostro, emocionada, porque nunca antes me habían celebrado por ser simplemente quien soy, sin los títulos que cargué por décadas, sin las funciones que me impusieron, solo Johannes. Y esa fue, sin duda, la mejor celebración de mi vida. No por el pastel ni los regalos, sino por la libertad de ser vista de verdad. Después de la fiesta, me senté en mi sillón favorito con una manta sobre las piernas. El silencio ya no me dolía. Me hablaba,
Me decía, lo lograste. No salí ilesa, claro. Nadie sale intacta de una vida de entrega, pero sobreviví. Y no solo eso, florecí. Me volví a mirar al espejo y me reconocí. No como antes, cuando apenas veía una sombra. Esta vez vi a una mujer que atravesó tormentas sin perderse, que lloró sin vergüenza, que amó sin condiciones, pero que ahora se ama a sí misma con la misma intensidad. Y si tú, que me estás oyendo ahora, sientes que también puedes florecer a pesar del abandono, del dolor, del olvido, suscríbete, porque esta comunidad no es solo un canal, es un refugio para las que fuimos invisibles, para las que dimos todo sin esperar nada, para las que fuimos madres, esposas, abuelas, pero ahora queremos ser simplemente mujeres completas, con voz, con historia, con poder. Pasaron las semanas y mi vida comenzó a tomar un ritmo nuevo, propio, sin depender del pulso de nadie más. Me despertaba cuando el cuerpo lo pedía, comía lo que me gustaba, me daba permisos que antes no me concedía. Compré un vestido rojo, algo que Miguel habría considerado demasiado llamativo, y lo usé para ir a una exposición con mis compañeras del taller de pintura. Me sentí viva, libre, presente. Cada paso era una afirmación silenciosa. Estoy aquí, existo, y tengo derecho a ocupar espacio en este mundo. Un sábado por la tarde, Tatiana me trajo una caja. «Es para ti, abuela. Es algo que escribí». Era un cuaderno artesanal, lleno de textos, reflexiones, dibujos. En la primera página decía: «Lo que aprendí de ti». Comencé a leer y no pude contener las lágrimas. En cada palabra estaba el eco de mis decisiones, de mi dignidad, de mi historia. Tatiana hablaba de fortaleza, de justicia, de amor real. Decía que quería ser una mujer como yo. Y por primera vez en mi vida, entendí el verdadero poder del ejemplo. No aquel que grita ni exige, sino el que camina firme y deja huella. Esa noche, después de que Tatiana se fue, me senté en el jardín con una manta sobre las piernas y una copa de vino en la mano. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Recordé a Miguel, pero no con tristeza, con gratitud. Él me había amado a su manera, con silencios y cuidados. Había visto venir la tormenta y me dejó un faro encendido. Gracias a él, no me ahogué. Gracias a él, supe dónde estaba la orilla. Y aunque el dolor de su ausencia nunca desaparece del todo, ahora es un rincón cálido en mi memoria, no una herida abierta. Al día siguiente me animé a revisar la vieja caja de fotos que siempre evitaba. Allí estaban las imágenes de mi juventud, de mis hijos de pequeños, de las vacaciones, de los cumpleaños. Algunas dolían, sí, pero otras me recordaban que hubo belleza, que hubo risas, que no todo fue injusticia. Separé algunas para enmarcar y colgar en una pared nueva que bauticé como mi historia, porque esa pared no era para ellos, era para mí, para recordarme de dónde vengo, para no olvidar lo que ya no estoy dispuesta a permitir. Claudia vino a verme ese mismo día. Trajo pan recién horneado y 2 tazas de café. «Hoy no quiero hablar de tus hijos», me dijo. «Quiero que hablemos de ti, de tus sueños nuevos. ¿Qué más te gustaría hacer?» Me quedé pensando, y sin pensarlo mucho, respondí: «Quiero escribir un libro». Claudia me miró sorprendida. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que callamos las mujeres de nuestra edad, sobre lo que sentimos, lo que perdonamos, lo que cargamos, sin que nadie lo note». Su respuesta fue inmediata: «Tienes que hacerlo». Y desde ese día comencé a escribir un poco cada noche. No sé si ese libro algún día verá la luz, pero cada página es una conversación conmigo misma, un acto de amor propio. A veces escribo sobre las noches en que me sentí invisible, otras veces sobre los momentos en que me descubrí poderosa, sin necesidad de levantar la voz. Escribir se ha vuelto mi ritual, mi forma de vaciar lo que pesa y llenar lo que falta. Y cada vez que termino un capítulo, siento que una parte de mí se acomoda mejor en esta nueva vida que me estoy construyendo con paciencia, con ternura, con verdad. Diego me llamó una tarde. Me preguntó si podía pasar a dejarme algo. Dudé, pero accedí. Llegó con un sobre. «Es una carta del abuelo. La encontré entre sus cosas hace poco. Estaba dirigida a ti, pero nunca la entregó». Tomé el sobre con manos firmes.
Lo leí después de que se fue. Era corta, pero clara. Miguel me decía que siempre supo que yo sería más fuerte de lo que aparentaba, que me dolía callado cuando notaba cómo los hijos se alejaban, y que si algún día las cosas se ponían feas, confiara en mi intuición. Tú sabrás cuándo hablar y sabrás cuándo callar, pero nunca dudes de tu valor. Esa carta fue como una caricia tardía. Miguel, incluso desde el silencio de la muerte, seguía hablándome, seguía cuidándome. Supe entonces que lo había honrado de la mejor manera, manteniéndome firme, sin perder la ternura, haciendo valer lo que construimos juntos, no con gritos ni juicios, sino con claridad y coraje. Y entendí que su mayor legado no era la herencia material, sino haberme hecho sentir, en el momento justo, que yo merecía más de lo que me ofrecían. En la siguiente clase de pintura, la profesora nos pidió que retratáramos nuestro yo del pasado. Pinté una mujer sentada, con la cabeza gacha, frente a una mesa vacía. A su espalda, una sombra de ella misma, más grande, de pie, con la mirada al frente. Cuando la profesora vio el cuadro, sonrió. ¿Sabes cómo lo titularía?, me preguntó. La que finalmente se levantó. Y así lo hice. Así lo sentí. Porque esa sombra no era otra cosa que la parte de mí que esperó décadas para ser escuchada. Y ahora, por fin, tenía voz. Y si tú, que estás aquí conmigo hasta este punto, también has tenido una sombra esperando levantarse, este canal es para ti. Suscríbete, acompáñame, comparte tu historia en los comentarios. Porque cuando nos animamos a hablar, a escribir, a nombrar el dolor, algo dentro de nosotras comienza a sanar. Y sanando, nos convertimos en faro para otras. No estás sola, y nunca fue tarde para empezar de nuevo. Al llegar el otoño, mi jardín se llenó de tonos dorados y rojizos. Las hojas caían como si el mundo me recordara que soltar también es parte del ciclo. Me sentaba por las tardes a verlas bailar con el viento. No me daban tristeza, me daban calma. Cada hoja que caía era una expectativa que ya no cargaba. Una obligación que había soltado, una culpa que ya no tenía sentido. Aprendí a mirar la naturaleza como espejo. Hay belleza en el desprenderse. Y yo, a mi ritmo, me estaba desprendiendo de todo lo que me impidió florecer por tantos años. Tatiana comenzó a grabar mis historias. Quiero que mis hijos un día escuchen esto. Abuela, quiero que sepan de dónde venimos, pero sobre todo, cómo te levantaste. Me emocionaba verla tan comprometida con mi voz. Nos sentábamos en la sala, ella con su grabadora y yo con una taza de té. A veces me trababa, a veces lloraba, pero seguía hablando, porque entendí que las historias que no se cuentan se pudren por dentro. Y yo ya no quería más silencios que me enfermaran. Quería dejar palabras vivas para ella, para sus hijos, para quien quiera escucharlas. En una de esas grabaciones, le conté algo que nunca había dicho en voz alta, que hubo días en los que deseé desaparecer, días en que me sentía un mueble más en la casa, días en que mi valor dependía de cuántas camisas planchaba o cuántos platos lavaba. Tatiana me tomó la mano, fuerte, y me dijo, «Nunca más, abuela, nunca más vas a sentirte así». Y aunque sabía que ella no podía prometerme el mundo, su frase fue una promesa emocional. Me hizo sentir vista, me hizo sentir amada no por lo que hago, sino por quien soy. Comencé a recibir mensajes de otras mujeres a través de este canal. Mujeres de 60, 70, 80 años. Algunas vivían en el campo, otras en ciudades grandes. Todas compartían lo mismo. Habían sido borradas de sus propias historias. Me decían, escucharte me devolvió la esperanza. Y eso para mí era más valioso que cualquier título. Porque si algo de lo que viví, de lo que lloré, de lo que sobreviví, podía servir para que otra mujer se sintiera menos sola, entonces valía la pena cada grieta de mi alma. Una de esas mujeres, llamada Rosaura, me escribió, «Joans, gracias por hablar por nosotras. Yo también firmé papeles sin saber. Yo también me vi sola cuando todos se habían llevado lo que era mío». Lloré al leerla, porque entendí que mi historia no era excepción. Era regla, pero una regla que merecía romperse. Y si yo había encontrado una grieta por donde entrar luz, entonces tenía la
responsabilidad de abrir esa grieta para otras, de ser eco, de ser puente, de ser voz. Claudia, al ver todo lo que estaba pasando, me propuso algo audaz: organizar un círculo de mujeres en mi casa, una vez al mes, sin juicios, sin estructuras rígidas, solo un espacio seguro para hablar, compartir, llorar o simplemente estar. Acepté, y fue una de las decisiones más bellas que he tomado. La primera reunión llegaron 5 mujeres, la segunda, 12, la tercera, 20. Algunas traían pasteles, otras, mate, otras solo su historia. Y cada vez que nos abrazábamos al final, sentía que estábamos tejiendo algo más fuerte que el dolor: comunidad. En una de esas reuniones, una mujer llamada Elvira dijo algo que aún retumba en mí. Nos enseñaron a ser la columna de la casa, pero nunca nos dijeron que las columnas también se cansan. Todas quedamos en silencio. Luego alguien comenzó a aplaudir, y otra, y otra. Y ese aplauso colectivo fue un acto de reparación, de reconocimiento, porque sí, fuimos columna. Pero ahora queríamos ser alas, queríamos volar, aunque fuera tarde, aunque fuera despacio, aunque ya nadie lo esperara. Fue entonces cuando decidí cambiar la frase que tenía bordada sobre mi cama. Antes decía: el hogar es donde están los hijos. Ahora decía: el hogar es donde me escucho, porque comprendí que yo también soy mi hogar, que no necesito pertenecerle a nadie para estar completa, que no tengo que ser útil para ser amada, que mi compañía basta, y que si alguien entra en mi vida, será para sumar, no para restarme. Marta me llamó para decirme que iba a ser abuela. Tatiana iba a tener un bebé. Me emocioné profundamente. Lloré, no por ella, sino por la vida que venía, por la oportunidad de hacer las cosas mejor. Le respondí con sinceridad: gracias por avisarme. Deseo que este niño nazca rodeado de amor de verdad. Yo estaré aquí, no como figura decorativa, como mujer que tiene algo que ofrecer. Marta no respondió, pero sé que escuchó, y a veces eso es suficiente. Y si tú, que estás escuchando mi historia, alguna vez sentiste que nadie te iba a escuchar, te equivocas. Aquí estoy, aquí estamos. Esta comunidad es para que nuestras voces ya no se queden encerradas, para que nuestras lágrimas no se pierdan en la almohada, para que el mundo sepa que aún tenemos mucho que decir. Suscríbete, comenta, comparte tu historia, porque cuando una habla, miles despiertan. Me inscribí en un curso virtual de escritura autobiográfica. Era gratuito, ofrecido por una Universidad del Sur. Cada clase me conectaba más conmigo misma. Aprendí que mi historia no necesitaba adornos ni exageraciones. Bastaba con la verdad. Una verdad que dolía, sí, pero que también tenía luz. Mis palabras comenzaron a tomar forma en pequeños relatos que compartía con las mujeres del círculo, y muchas me decían: esto es lo que yo quise decir toda mi vida, pero no supe cómo. Entonces supe que iba por el camino correcto. La idea del libro volvió a mi mente con fuerza. Ya no lo veía como un sueño vago, sino como un acto de justicia. No por revancha, no por orgullo, sino por memoria, porque lo que no se escribe, se olvida, y yo no quería que lo que viví se perdiera en la niebla del tiempo. Comencé a ordenar los capítulos, a crear un índice, a imaginar la portada. Cartas para la que fui, lo titulé, porque cada texto era una conversación con aquella Johannes que se cayó, que se encogió, que se rindió, pero que finalmente se levantó. Claudia me ayudó a contactar con una editora, independiente. Le mandé algunos fragmentos. Me respondió a los días, con lágrimas en las palabras: este libro es necesario. Lloré, no por la validación externa, sino porque entendí que mi voz, por años silenciada, tenía ahora el poder de tocar otras almas. No era fama lo que buscaba, era resonancia, y eso comenzaba a suceder. Con cada mujer que me decía: me pasó igual, se tejía un puente invisible, un tejido de experiencias compartidas, de dolor transformado en palabra. Tatiana me trajo una ecografía. Es una niña, abuela. Sentí un nudo en el pecho. No por miedo, sino por esperanza. Una nueva mujer estaba por nacer en nuestra familia, y yo quería que su historia comenzara diferente, que creciera escuchando relatos de mujeres fuertes,
no sumisas, de abuelas valientes, no silenciosas, de madres presentes, no mártires. Abracé a Tatiana con fuerza y le dije al oído: «Esta niña no va a crecer sin saber lo que vale». Y lo dije con la convicción de quien aprendió, con sangre y cicatrices, el precio de olvidar el propio valor. Los encuentros del círculo de mujeres comenzaron a multiplicarse. Algunas viajaban desde pueblos lejanos solo para estar allí. Nos turnábamos para compartir historias, poemas, canciones. A veces simplemente llorábamos juntas. Otras veces reíamos hasta que nos dolía el estómago. Había magia en esa sala, magia tejida con verdad. Nadie fingía, nadie juzgaba. Y cada historia era como una semilla que caía en tierra fértil. Porque cuando una mujer se atreve a hablar, otra encuentra el coraje de hacerlo también. Marta y Diego vinieron juntos una tarde, sin avisar. Traían una caja con objetos míos que habían guardado sin que yo supiera. «Queríamos devolvértelos», dijo Marta, bajando la mirada. Eran cartas, fotos, pequeños adornos de cuando vivía con ellos. Sentí una punzada en el corazón, pero también una sensación de cierre. Les agradecí, no con efusividad, pero sí con respeto. Les ofrecí té. Hablamos poco. No era una reconciliación, era un acto simbólico. Y a veces los símbolos bastan para comenzar a cerrar heridas. Después de que se fueron, me senté en el suelo a revisar la caja. Había una nota manuscrita por Diego. «Perdón, mamá. Nunca debiste pasar por lo que pasaste». Esa fue la primera vez que usó la palabra mamá, después de meses llamarme simplemente Joins. Y aunque sabía que faltaba mucho para reconstruir los lazos rotos, ese gesto me habló. Porque a veces el arrepentimiento no llega con lágrimas ni discursos. Llega con silencios honestos, con actos pequeños que dicen más que 1000 excusas. Guardé la caja en mi armario, no como un tesoro, sino como una prueba de que incluso lo que se quiebra puede ser tocado con respeto. No quise borrar mi pasado, quise integrarlo, porque no se trata de olvidar lo que dolió, sino de mirarlo con nuevos ojos. Y ahora, al ver mi vida como un conjunto de partes, entendí que incluso mis caídas fueron parte del camino hacia mi dignidad. Nada fue en vano, ni siquiera el dolor. A mis 71 años, no soy quien soñé ser, soy más, porque los sueños que tuve en mi juventud eran demasiado pequeños. Estaban moldeados por los deseos de otros. Ahora mis sueños me pertenecen. Sueño con publicar mi libro. Sueño con ver a mi bisnieta crecer, rodeada de mujeres fuertes. Sueño con seguir contando historias hasta el último aliento. Porque he descubierto que mientras una mujer tenga voz, tiene poder. Y mientras tenga memoria, tiene raíces. Y si tú, que estás aquí, también tienes una historia que aún no te animas a contar, hazlo. Aquí te escuchamos. Aquí te creemos. Suscríbete, comenta, comparte, porque este canal no es solo mío, es nuestro, de todas las que, como yo, fuimos silenciadas y hoy decidimos hablar. No por venganza, sino por sanación. No por odio, sino por dignidad. Y no para que nos devuelvan algo, sino para nunca más permitir que nos lo quiten. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, Tatiana me miró desde la mesa y dijo: «Abuela, algún día vas a dar charlas, vas a llenar teatros». Me reí con dulzura, pensando que era un cumplido exagerado. Pero luego, mientras podaba un jazmín, pensé: ¿y si no fuera tan descabellado? ¿Y si mujeres como yo también tienen algo que decir en voz alta, en un escenario, frente a otros? No para ser admiradas, sino para inspirar. No para brillar, sino para encender otras luces. Ese día algo nuevo se encendió en mí. Empecé a ensayar frente al espejo. No discursos largos, solo fragmentos, pequeñas frases con peso. Fui invisible y ahora decido ser vista. Mi historia no termina en el abandono, sino en la elección. Ya no estoy sola y nunca más lo estaré. Esas frases me hacían temblar, no por nervios, sino por verdad. Era la primera vez que me decía cosas que necesitaba oír desde hace décadas, y descubrí que la primera persona que debe aplaudirnos somos nosotras mismas. Recibí una invitación para contar mi historia en un encuentro comunitario de mujeres mayores. Claudia me animó a aceptar. Tatiana me ayudó a elegir la ropa. Hortensia vino a peinarme.
Fue una noche sencilla, en una biblioteca del barrio. Había unas 40 mujeres. Me senté frente a ellas y respiré hondo. Conté mi historia sin leer. Desde el alma. Hubo silencio. Luego llanto. Luego un aplauso largo, de esos que curan. Y en ese momento, entendí que todo el dolor acumulado había encontrado su propósito. Una señora se acercó al final y me abrazó fuerte. Yo también firmé algo sin leer, por confiar en mi hijo. Y hoy vivo en una habitación prestada. Supe que no era casual que ella estuviera allí. Era parte de esta red que, sin darnos cuenta, tejimos entre todas. Le di mi número. Le dije que viniera al círculo. Y ella vino. Y habló. Y lloró. Y volvió a reír. Porque la reparación no siempre viene desde la justicia legal. A veces viene desde el encuentro. Desde el sentirse escuchada, sostenida, válida. Tatiana me propuso que comenzáramos a grabar un podcast. Para que más mujeres te escuchen. Para que no dependas del algoritmo. Ni de que alguien comparta. Que tu voz esté ahí, lista, para quien la necesite. Me encantó la idea. Lo llamamos La voz de la abuela Joanes. Empezamos con micrófono prestado, grabando en mi cocina, pero la respuesta fue inmediata. Comentarios de toda Hispanoamérica. Mujeres solas, mujeres hartas, mujeres valientes, todas diciendo lo mismo. Gracias por decir lo que nadie dice. Una mañana recibí un correo de una mujer llamada Mireya, desde Ecuador. Me contaba que había estado a punto de quitarse la vida después de que su familia la despojara de todo. Pero un audio mío apareció en su teléfono, sin que lo buscara. Lo escuchó y decidió esperar un día más, luego otro y otro. Hoy estoy viva gracias a usted, Joanes. Cerré el correo con los ojos llenos de lágrimas. No por orgullo, por responsabilidad. Porque entendí que cada palabra mía era una cuerda lanzada al abismo, y alguien, en algún lugar, se estaba agarrando de ella. Miguel, desde donde esté, debe estar sonriendo. Él sabía que yo tenía una fuerza escondida. Me lo decía sin decirlo, con esos gestos suyos, con esa mirada larga. A veces me pregunto si todo esto habría sido posible si él no me hubiera dejado esa carta, esa herencia, esa señal de confianza. Y creo que no, porque aunque el despertar fue mío, él dejó las herramientas. Y eso también es amor. Amor que prepara el terreno, aunque no lo vea florecer. Mi casa ya no es la misma. No porque haya cambiado los muebles, sino porque cambió la energía. Hay cuadros nuevos, libros marcados, paredes que escucharon confesiones. Hay aroma a libertad, a panes recién horneados, a historias vivas. Las nietas de mis amigas vienen a visitarme. Me hacen preguntas, graban videos. Algunas me llaman abuela Joanes, sin ser de mi sangre. Y yo sonrío, porque entiendo que la familia no siempre se hereda. A veces se elige, a veces se construye desde el alma. Y cuando me preguntan si aún duele lo que Marta y Diego hicieron, no miento. Sí, duele. Hay cosas que no se borran, pero ya no me paraliza, ya no me define. Aprendí a vivir con el dolor sin que se me instale en el pecho. Aprendí a dejarlo pasar, como un visitante al que ya no le abro la puerta. Porque entendí que el perdón no siempre es reconciliación. A veces es solo un acto íntimo, para poder seguir caminando sin esa piedra en el zapato. Y tú, que sigues aquí, escuchando con el corazón abierto, suscríbete. Este canal es más que historias, es resistencia. Es verdad dicha con voz, suave, pero firme. Comenta, porque tu testimonio también puede sanar a otra. Comparte, porque tal vez una mujer ahora mismo está necesitando escuchar justo esto. Y recuerda, ninguna vida es pequeña cuando es contada con honestidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Claudia, le dije algo que llevaba tiempo sintiendo. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo al futuro. Ella me miró con ternura. Porque ahora te perteneces, Joans. Ya no esperas que otros decidan por ti. Y era verdad. Durante años viví temiendo lo que vendría. Una discusión, una traición, una ausencia. Ahora caminaba ligera, con paz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, finalmente, yo estaba entera. La presentación de mi libro fue en una librería pequeña del centro. No hubo cámaras ni prensa.
solo mujeres. Muchas de ellas habían llegado desde lejos, algunas con sus hijas, otras con amigas. Cuando leí en voz alta uno de los capítulos, varias lloraron. Al terminar, una mujer me abrazó y dijo: «Este libro no me sanó las heridas, pero me dio permiso para empezar a curarlas». Y entendí que ese era mi lugar en el mundo, no como autora, sino como puente. Tatiana tuvo a su hija un lunes al amanecer. Me llamaron y fui corriendo al hospital. Al verla tan pequeña y fuerte, sentí que todo había valido la pena. La sostuve en brazos y le susurré al oído: «Eres libre, pequeña. Naciste de una mujer valiente, hija de una mujer que despertó». Lloré en silencio, no por tristeza, sino por plenitud, porque ahí estaba, en mis brazos, la promesa viva de que todo puede cambiar, que lo que hoy duele, mañana puede ser semilla. Le regalé mi libro a Tatiana con una dedicatoria, para que cuando tu hija pregunte quién fue su abuela, tengas palabras para responder. Ella me abrazó fuerte y dijo: «Tú me enseñaste a no repetir el silencio». Y eso, más que cualquier logro, fue mi mayor victoria. Porque la verdadera justicia no está solo en tribunales, está en romper cadenas, en impedir que el dolor se herede como un destino. Marta y Diego siguen sus vidas. Me llaman de vez en cuando. Las conversaciones son breves, cordiales. Ya no espero de ellos lo que antes. Ya no suplico, ni intento complacer. Porque el amor no se mendiga, se ofrece, sí, pero también se protege. Y si no vuelve, no pasa nada. Porque he aprendido a darme lo que antes esperaba de otros, a abrazarme, a sostenerme, a elegirme. El jardín floreció de nuevo esa primavera. Planté un árbol nuevo en honor a Miguel, un ciruelo. Bajo su sombra, suelo sentarme a escribir, a conversar con mujeres que vienen, a recordar sin dolor. Agradezco lo vivido, incluso lo que dolió, porque me trajo hasta aquí. Y aquí es un lugar hermoso, no perfecto, pero real. No grandioso, pero mío. Y eso basta. Si alguien me preguntara hoy quién soy, respondería sin dudar: soy Johannes Moreno, mujer, madre, sobreviviente, narradora de mi propia historia. Y esa historia ya no la escriben otros. Ya no se define por lo que me quitaron, sino por lo que decidí recuperar. Y si mi voz tiembla, no es por miedo, es por emoción, porque cada palabra dicha, cada verdad contada, es una victoria más sobre el olvido. Me han propuesto adaptar el libro a una obra de teatro. Tal vez lo haga, tal vez no. Ya no corro detrás de nada. Dejo que las cosas lleguen si deben llegar, porque aprendí que lo urgente muchas veces no es lo importante. Y lo importante es esto: vivir con coherencia, dormir tranquila, amar sin anularme, caminar sin agachar la cabeza. Y eso, a mis años, es más que suficiente. A ti, que llegaste hasta aquí, te abrazo con mis palabras. Ojalá algo de esta historia haya tocado tu alma. Ojalá te reconozcas en algún rincón de mis recuerdos. Ojalá te animes a escribir la tuya. Porque si algo aprendí en este viaje, es que nunca es tarde para recuperar la voz, el lugar, la dignidad. Y cuando una lo hace, inspira a otras a hacerlo también. Ese es el verdadero legado. Gracias por estar, por escucharme, por formar parte de este renacimiento. Suscríbete si aún no lo hiciste. Comenta, comparte. Que esta historia no quede en mí. Que viaje, que sane, que despierte. Porque cada historia contada es una antorcha encendida en la oscuridad. Y juntas somos un fuego que nadie podrá apagar.